Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana Laura Tanaka, soy comunicadora, numeróloga y homeópata. Yo soy homeópata. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar platicando de homeopatía y les dije en el pasado que íbamos a hablar de cómo elegir el remedio adecuado, que es la pregunta del millón. Y vamos a entender un poco más cómo funciona la homeopatía, por qué es un arte y por qué es una ciencia. A diferencia de la medicina tradicional, de la medicina alopática, que por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, ya sabes que te van a prescribir un analgésico, que si traes una infección te van a dar un antibiótico. Lo que hace la homeopatía es prescribir, pero para la persona que tiene ese dolor de cabeza o que trae esa infección. ¿Y qué significa esto? Que la pregunta, dijera Pachero, uno de los homeópatas que queremos mucho y estudiamos y que nos dio una visión más amplia de cómo atender, cómo llamar a la homeopatía la medicina de la persona. ¿Por qué? Es que para la homeopatía no existen enfermedades, existen los enfermos. Y esto significa que no vamos a atender a ese dolor de cabeza, no vamos a atender con un solo remedio, ¿no? Sino que cómo vive la persona ese dolor de cabeza. La pregunta esencial que hace el homeópata no es ¿qué tienes? Una vez que la persona te dice, vengo por un dolor de rodillas o estoy aquí porque estoy padeciendo insomnio, la pregunta es ¿y cómo se manifiesta? ¿Cuál es el horario en que te sientes mejor? ¿Cuál es el horario en que estás peor? Bueno, y una serie de preguntas que van abarcando desde tus pensamientos, tus emociones, tu historia. Es muy profundo. Vemos a la persona en su totalidad y entonces ya sabemos cómo está viviendo esa persona su insomnio. No es lo mismo una persona que tiene insomnio porque es muy nerviosa, es una persona muy acelerada, que está pensando constantemente en el futuro y tiene una angustia anticipatoria, que un insomnio de una persona que tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Son completamente remedios diferentes. Los dos padecen insomnio, pero la causa, el porqué, el cómo lo vive cada persona es diferente. Entonces, para cómo elegir el remedio adecuado entre tantos remedios, una herramienta que es fundamental es la observación. Y yo me acuerdo muchísimo cuando entré a la universidad a estudiar homeopatía, mis maestros, muchos, comentaban en diferentes clases que ser observador era, una de las grandes virtudes de los homeópatas. Y yo pensaba, yo no soy observadora. Créeme que ya son muchos años y he desarrollado un poquito más la observación. Me falta mucho y sé que es muy clave y muy importante. George Vitulkas, que es uno de los homeópatas actuales más influyentes, dice que el homeópata debe de tener un ojo clínico casi intuitivo. Y es que vemos a la persona desde que llega, cómo se sienta, cómo te saluda. Ahí ya está hablando sus gestos, su rostro, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestras posturas, narra nuestra historia también. Cómo te habla, bueno, todo eso también observamos. Esa es una herramienta. Otra muy importante son nuestras materias médicas. Por ejemplo, aquí tengo la materia médica de Kent. Una materia médica es un libro que reúne el nombre de todos los medicamentos y su descripción. Algunos como una especie de biopatografía, que es el caso de Kent. Kent, de hecho, él dice que estudiar la materia médica es como conocer más profundamente a un amigo, cómo piensa, cómo actúa, así lo va narrando. Ya quité mi separador. Pero bueno, me fascina la materia médica de Kent. Otras lo hacen, como la de Vanier, por ejemplo, que ponen el remedio y con negritas y en mayúsculas, como lo clínicamente comprobado que son sus síntomas más importantes. Los que en las experimentaciones puras, la mayoría de las personas que lo tomaron, pues sintieron. Bien padre, luego ya les voy a platicar eso de las experimentaciones.
Pero aquí es donde estudiamos los remedios, donde los vamos conociendo cada vez más. Y estos son libros de consulta eterna y de estudio eterno para cualquier homeópata. Los que son homeópatas lo saben. Y son libros muy interesantes. Por eso dice el doctor Gilberto Quintero que la homeopatía también nos sana al estudiarla, porque nos permiten irnos identificando. Ay, yo pienso de esa manera, esto podría mejorarlo, ir tomando los remedios y experimentándolos. Es muy bonito. Bueno, nuestras materias médicas no pueden faltar si queremos dar el remedio adecuado. El repertorio, primero creo que el primerito que existió lo hizo Kent, y él lo que hizo fue reunir todos los síntomas. Ay, bueno, es increíble los repertorios, y poner en cada síntoma los principales remedios que lo manifiestan, que lo tienen, que en las materias médicas vamos a encontrar que ese medicamento puede atender a ese síntoma. Pero además lo hizo desde los mentales, los generales, se va dividiendo todas las partes del cuerpo, las mejorías, las agravaciones. Bueno, también es una herramienta de estudio importante y nos puede y nos debe ayudar mucho al momento de prescribir el remedio correcto. Y la herramienta también clave pues es la totalidad, ¿no? Si queremos prescribir un buen remedio, tenemos que buscar la totalidad de los síntomas, no quedarnos en los síntomas comunes. Me duele la cabeza, quiero estar en oscuro, me molesta la luz, y que son como lo más común. ¿Cuál es eso raro que a ti te mejora? O sea, ¿quién eres tú que tienes este dolor de cabeza? ¿Qué estás atravesando en tu trabajo? ¿Qué otras situaciones rodean a tu persona? ¿Cómo duermes? ¿Cómo vives? ¿Qué piensas? Todo eso es importante para encontrar el remedio más similar y atender a esa ley de los semejantes. Lo similar cura lo similar. Buscamos ese medicamento que más en la totalidad coincida sus síntomas con los síntomas del paciente. Por eso es un arte. Tenemos muchos medicamentos. Y por ejemplo, un paciente que llega, para esto ponerlo más claro, con un dolor de garganta, pues no es lo mismo un dolor de garganta que mejora con agua helada. Tú dices, ¿cómo? Sí, doctor, no me lo va a creer, pero yo me tomo un vaso de agua hasta con hielitos y ¡ay! Me descansa. Ahí podemos pensar en fósforos. Si además el paciente es simpático, bueno, todavía más y más cosas, ¿no? Que vamos a ir conociendo los medicamentos. Pero si en cambio el paciente que tiene el dolor de garganta dice, en la noche estoy peor, en la madrugada me arde, es como un ardor muy fuerte. Si tomo traguitos de agüita caliente, siento que mejoro, ya estamos pensando en un arsénicum. ¿Ven? Por eso es importante el estudio de la materia médica y el conocer cómo vive, cómo se manifiesta ese síntoma en esa persona en específico. Individualización. Es todo un arte, es toda una belleza la homeopatía, porque además te permite estar frente al otro desde una escucha profunda, sin juicios, y adentrarnos en el ser humano completo. Es muy bonita. Así es la homeopatía. Vamos a empezar a abordar en otros episodios los medicamentos. Vamos a estar hablando mucho desde la visión del doctor Gilberto Quintero, que tiene un legado impresionante junto con los laboratorios Hasler, que organizan esos domingos culturales maravillosos en donde generosamente se comparte mucha información. Los vamos a ir conociendo en su personalidad, en sus principales usos clínicos, sus principales áreas de acción, y poco a poco vamos a descubrir más de esta octava maravilla del mundo, la homeopatía. Yo soy Ana Laura Tanaka y yo soy homeópata. Hasta la próxima.